A los filisteos se les recuerda principalmente como los enemigos de los héroes bíblicos, el pueblo de Goliat y contra quienes lucharon los reyes de Israel. Pero ¿quiénes eran realmente? ¿De dónde vino este pueblo? En esa estrecha franja de tierra junto al mar Mediterráneo, su aparición coincidió con la caída de imperios enteros y la crisis de la Edad de Bronce. La arqueología revela más detalles de su vida, ciudades, rituales y objetos cotidianos. Y cuanto más aprendemos, más claro se vuelve. Detrás de la imagen del enemigo se esconde la historia de uno de los pueblos más curiosos de la antigüedad. Bienvenidos al canal Amazing History, donde analizamos historias de pueblos y civilizaciones antiguas que suelen quedar fuera de los libros de texto, pero son clave para entender el pasado. Gracias a quienes apoyan el canal con likes, comentarios y suscripción. Eso es precisamente lo que me da fuerzas y ganas de seguir trabajando. Ania, gracias especiales a nuestros patrocinadores. Su apoyo mejora siempre la calidad de nuestro contenido. Si desean apoyar el proyecto, los enlaces están debajo de este video. Nosotros comenzamos. La continuación sigue. Cuando hablamos de los filisteos, inmediatamente nos encontramos con el problema de que ellos mismos no dejaron un legado escrito. Todo lo que sabemos sobre ellos es un mosaico de testimonios externos y hallazgos arqueológicos. Primero, en estelas y bajorrelieves egipcios de los faraones Meremptah y Ramsés. Tercero, se menciona al pueblo Peleset, con quienes los egipcios pelearon intensamente. Precisamente a ellos se les suele asociar con los filisteos. En segundo lugar, está la Biblia, pero ahí la imagen es parcial. Los autores presentan a los filisteos como enemigos de Israel, por lo que estos relatos deben tomarse con cautela, separando la mitificación de la posible realidad histórica. Y finalmente, la arqueología. Las excavaciones en las ciudades de Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón han revelado una rica cultura material. Es precisamente la arqueología la que hoy nos permite reconstruir la vida real de los filisteos y no solo su imagen en textos ajenos. Antes de la llegada de los filisteos, los cananeos habitaban las ciudades costeras. La costa sur del Levante era parte de su territorio. Una densa red de asentamientos, una economía orientada a la vid y las aceitunas, y un comercio activo. Estas tierras estaban muy influenciadas por Egipto. En el Nuevo Reino, los faraones mantenían guarniciones, construían fortalezas y controlaban puertos clave. La costa canánea era clave en el comercio. Desde ahí, las mercancías llegaban a Egipto y luego al sur. La artesanía, el intercambio y los centros culturales florecían y las ciudades competían por recursos y rutas ventajosas. Pero hacia finales del siglo XIII a.C., el orden habitual comenzó a desmoronarse, el poder egipcio se debilitó, el comercio internacional empezó a fallar y surgieron nuevas fuerzas en el horizonte. Fue en este contexto que aparecieron los colonos que ahora llamamos filisteos. A finales del siglo XIII y principios del XII a.C. ocurrió una gran crisis en la historia del Mediterráneo oriental. Los imperios que dominaban el comercio y recursos caían uno tras otro. Las causas fueron varias: sequías, hambrunas, epidemias, invasiones y conflictos internos. Esto rompió los lazos comerciales, debilitó ejércitos y muchas ciudades desaparecieron del mapa. En fuentes egipcias de esa época se menciona un nombre enigmático: los pueblos del mar. Bajo esta imagen colectiva se ocultaban migrantes y guerreros que se desplazaban por mar y tierra, destruyendo ciudades costeras. Entre estos invasores estaban los ya conocidos Peleset. Ramsés III los enfrentó en una batalla en el delta del Nilo. Egipto resistió, pero los Peleset no desaparecieron. Al parecer, una parte de ellos se estableció en la costa sur de Canaán. Algunos científicos creen que lo hicieron por su cuenta, aprovechando el caos, mientras que otros piensan que se establecieron aquí por un acuerdo con Egipto como sus aliados o vasallos. De una u otra manera, es en este momento cuando los filisteos aparecen en la escena histórica. La arqueología muestra con bastante certeza que los filisteos tenían raíces en el mar Egeo. En sus ciudades hay cerámica similar a la micénica tardía en forma y ornamento, aunque hecha con arcilla local y modelos extranjeros. Esto indica que los nuevos habitantes llevaron sus estilos familiares. Las casas filisteas destacan por hogares redondos en el centro de las habitaciones. Un detalle característico de la arquitectura egea es desconocido para los cananeos.
En los desechos de cocina, los arqueólogos hallan muchos huesos de cerdo, lo que acerca su dieta a las tradiciones egeas y la diferencia de sus vecinos, que casi no comían cerdo. No obstante, no solo existe la versión de un origen exclusivamente egeo. Algunos investigadores creen que los filisteos pudieron haber llegado a través de Chipre, la costa sur de Asia Menor o Cilicia, mezclándose allí con otros grupos de migrantes. Su cultura terminó siendo híbrida. Los elementos egeos se entrelazaron con los locales cananeos. Ya en una o dos generaciones la diferencia se desvaneció, pero las primeras capas arqueológicas muestran una huella bastante clara de forasteros. Al establecerse en la costa sur del Levante, los filisteos formaron una alianza de 5 ciudades principales, la llamada Pentápolis. Estas eran Ashdod, Ashkelon, Gat, Ecrón y Gaza. Cada ciudad tenía su propio territorio y autoridad, pero juntas formaban un solo espacio político. A la cabeza estaban los llamados Sironim, gobernantes que en los libros bíblicos se mencionan como señores o príncipes filisteos. Al parecer, no eran reyes tradicionales, sino líderes militares y políticos que coordinaban decisiones, sobre todo en guerra y política exterior. Al mismo tiempo, las ciudades mantenían su autonomía, podían competir entre sí, pero en caso de amenaza actuaban en conjunto. Esta alianza hacía a los filisteos flexibles y resistentes. A diferencia de los reinos centralizados, no dependían de un solo gobernante. La derrota de una ciudad no significaba la caída de todo el pueblo. Por eso, la Pentápolis logró mantener su fuerza durante siglos, pese a la presión de estados e imperios vecinos. Los filisteos rápidamente convirtieron la costa en una región económicamente rentable. Sus ciudades estaban situadas en la intersección de rutas. A través de ellas pasaba el comercio desde Egipto hacia el norte, hacia Fenicia y Siria, y de regreso. Esto les daba la oportunidad de controlar los aranceles y enriquecerse con el tránsito. La base de la economía fueron los viñedos, y especialmente los olivares. En Ecrón, arqueólogos hallaron un barrio industrial con decenas de prensas de aceite, el mayor complejo del antiguo Levante. El aceite de oliva era alimento, producto comercial, materia prima para lámparas y para rituales religiosos. Las ciudades filisteas se dedicaban a la artesanía y al comercio marítimo. Podían competir con los fenicios, aunque estos poco a poco los relegaron a papeles secundarios en el comercio internacional. Aún así, fue precisamente la economía desarrollada la que permitió a los filisteos mantener su independencia política durante mucho tiempo. Los filisteos pasaron a la historia no solo como comerciantes, sino también como guerreros. Sus tierras llanas facilitaban el uso de carros de guerra, que por mucho tiempo simbolizaron el poder militar filisteo. Los libros bíblicos mencionan que los israelitas temían los carros de guerra y armamento pesado filisteo. También hay datos que indican que los filisteos dominaron el hierro antes que sus vecinos, mientras muchos aún usaban bronce. Esto les daba ventaja temporal en armas y herramientas. Los hallazgos arqueológicos muestran la variedad de puntas, lanzas, espadas y armaduras que eran características de su arsenal. Pero la fuerza militar de los filisteos no era solo tecnología, sabían actuar de manera coordinada, uniendo las fuerzas de las 5 ciudades y aprovechando las ventajas de su geografía. Las llanuras costeras les daban control de las rutas a Jerusalén y el interior de Palestina, volviéndolos vecinos peligrosos para las tribus israelitas. Los filisteos casi siempre aparecen en los libros bíblicos como antihéroes, enemigos de Israel. Las batallas contra ellos se describen en las historias de Sansón, Saúl y David. Precisamente de entre ellos surgió el gran Goliat, quien simbolizaba el poder y la amenaza para los israelitas. La realidad de las relaciones era más compleja. Hubo guerras, pero también paz. Los filisteos contrataban israelitas como mercenarios, hacían alianzas y los matrimonios entre estos pueblos eran más comunes de lo esperado. También competían con los fenicios por las rutas comerciales y de vez en cuando caían bajo la influencia de Egipto. Con el fortalecimiento de Asiria, las ciudades filisteas alternaban entre ser aliadas o rebeldes ante la nueva superpotencia. Esa política les permitía maniobrar, pero al final llevó a la pérdida gradual de su independencia. La historia de los filisteos es una historia de rápidos ascensos y caídas igualmente precipitadas. Se establecieron en la costa, aprovechando la decadencia de Egipto y la caída de antiguos poderes. La Pentápolis se volvió un centro poderoso.
combinando comercio y actividad militar. En este periodo fueron los rivales más peligrosos de las tribus israelitas. Para el siglo X a.C., el equilibrio de poder cambió. El reino israelita de David y Salomón se organizó más y las ciudades fenicias se unieron, dejando a los filisteos en desventaja. En el comercio marítimo, su influencia fue disminuyendo gradualmente. Perdieron el control de parte de la costa y de las rutas interiores. En el siglo IX, el rey sirio Hazael destruyó Gad, una de las ciudades clave. Este fue el primer golpe serio para el Pentápolis en los siglos 8 a 7 a.C. La presión de Siria era constante. Las ciudades caían bajo su dominio y al rebelarse eran castigadas severamente. A finales del siglo VII a.C., Egipto derrotó a Gaza y poco después Nabucodonosor II destruyó Ascalón y Ecrón, llevando a sus habitantes al cautiverio. Estos hechos terminaron con la independencia filistea. Sus ciudades siguieron, pero solo como centros provinciales de grandes imperios. Así para el siglo VI a.C., el pueblo, antes temible enemigo de sus vecinos, se disolvió en las nuevas realidades políticas. La vida religiosa de los filisteos no era única. Adoptaron cultos cananeos y sus principales deidades eran Baal, Ashera y Dagón, a quien la Biblia menciona frecuentemente como dios filisteo. Arqueólogos hallan templos, altares y figurillas vinculadas a cultos domésticos. La vida cotidiana de los filisteos también se revela a través de la arqueología. Sus casas se distinguían por un diseño con un característico fogón redondo en el centro. Se dedicaban al cultivo de uvas, al olivar, a la alfarería y a la tejeduría. La dieta consistía en pan, vino, carne y sobre todo cerdo, lo que los diferenciaba de sus vecinos, quienes consideraban al cerdo impuro. Las fiestas y banquetes eran centrales en su vida. Por los hallazgos de vasijas de cerámica con pinturas brillantes, se puede deducir que los banquetes iban acompañados de vino y rituales ceremoniales. Todo esto indica que, a pesar de su reputación de bárbaros en fuentes extranjeras, los filisteos llevaban una vida cultural y económica vibrante que no difería mucho de otras sociedades urbanas de la región. Los filisteos no desaparecieron de inmediato. Sus ciudades siguieron tras las conquistas asirias y babilónicas, pero su identidad se desvaneció gradualmente. Las deportaciones, reasentamientos y la integración al imperio cumplieron su función. Para el siglo VI a.C., la huella filistea en las fuentes casi desaparece. Sus descendientes se mezclaron con otros habitantes del Levante, con fenicios, cananeos, colonos de Mesopotamia, y así se disolvieron en el panorama general de la Unión del Cercano Oriente, desaparecieron. Hoy los conocemos por la arqueología y textos antiguos. Los filisteos ejemplifican cómo un grupo de colonos transformó durante siglos el equilibrio político y económico de una región, pero finalmente perdió su identidad. Permanecieron en la memoria como enemigos de Israel, pero su verdadera historia es mucho más rica y compleja. Eso es todo por mi parte. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.